Seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación La 30. Este programa se llama Con una pregunta: ¿en dónde estamos? Hace ya más de 4 años, vamos rumbo al quinto año de este programa que produce, que concibió y que produce Libertas, primer fundación liberal de nuestro país, en defensa de nuestras libertades, nuestros derechos subjetivos, nuestros derechos adquiridos, nuestros derechos laborales, comerciales, empresariales, profesionales, familiares, nuestros derechos humanos, todo eso que la Constitución de la República contempla con absoluta garantía. Es decir, nos garantiza la Constitución como el gran ordenador de nuestro Estado, que si se cumple con ella, bueno, tenemos un sistema jurídico soberano y estable, que nos da todas esas garantías, porque es muy sabia la Constitución en sus primeros libros, en sus primeros capítulos, porque ahí está la formulación de los principios jurídico-constitucionales que le dan asidero en la realidad a nuestro Estado soberano, que le dan fundamento a nuestro Estado de Derecho. Nosotros estamos concebidos como un Estado nacional de derecho, cuyo sistema de gobierno o sistema político es la República Democrática de un sistema democrático representativo. Elección por sistema de mayorías, representantes y sobre todo representar los principios y los mandatos constitucionales. Por eso vivimos en una democracia representativa. Vivíamos, ya está adulterada, está muy estropeada y por supuesto que va de suyo que el Estado de Derecho también, porque al estropear los principios democráticos representativos, se estropeó desde el punto de vista legislativo al Estado de Derecho. Y ahora las huestes comunistas del PCNT quieren ir, bueno, con todo y por todo contra la Constitución de la República, pretendiendo por esta vía plebiscitaria, formalmente legítima, pero sustantivamente no, sin que esto sea abortado en el tiempo adecuado a través de mecanismos, como por ejemplo el mecanismo de apelación a este plebiscito ante la Corte Electoral, como el mecanismo de revisión también ante la Corte Electoral, como la instalación de un consejo de notables que revisen los contenidos de este plebiscito. De esto no habla nuestro sistema político uruguayo, no se hace eco de todos los recursos legales que están establecidos para frenar el contenido plebiscitario que pueda ser realmente lesivo de nuestra nación, que pueda lesionar a la propia Constitución de la República, que sea un atentado contra la Constitución de la República. Esto significa para mí este plebiscito del PCNT. Es directamente un atentado contra la Constitución de la República, de acuerdo a lo que dice el artículo 330, interpretando los artículos 7, 32, 36, 58, 59, 82 de la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque este plebiscito atenta contra el derecho subjetivo inviolable de la propiedad privada y a su vez de la legítima actividad privada. Si este plebiscito saliera, bueno, violenta, es decir, es un atentado contra la seguridad jurídica de nuestros derechos subjetivos, contra la seguridad jurídica de los derechos adquiridos por los ahorristas que ya capitalizaron, y al capitalizar por el sistema individual de la capitalización de los ahorros, esa rentabilidad más la base monetaria de los ahorros integran su patrimonio personal. Por eso hablo de propiedad privada. Integran su patrimonio personal, esos ahorristas son causavientes, hoy o mañana, por el desenlace natural del tiempo, fallecen y ese dinero capitalizado, rentabilizado, es materia heredable y de mil maneras distintas, como el dinero que está rentabilizado y en la cuenta personal de ese causaviente, ese papá, ese abuelo, esa mamá, y también, o ese hermano, o hermana, por supuesto, y también por los negocios que haya emprendido invirtiendo desde las rentabilidades de esos dineros al cabo de X años, cuando pueda retirar al principio el 9% y luego ya más respecto a ese dinero rentabilizado, una vez que haya cerrado el ciclo entonces de actividad laboral y pase a estar en edad de retiro, ya culminando con los dos sistemas a través de este sistema mixto. Atenta entonces contra la propiedad privada,
como un derecho subjetivo inalienable y contra los derechos adquiridos desde esa propiedad privada, pero atenta además contra la legítima actividad comercial, profesional, industrial que desarrollan en este momento tres autorizadas empresas financieras llamadas AFAPs. Por lo tanto, no es en defensa de AFAPs o se llamen como se quieran llamar, o se llamen online, o se llamen FedEx o lo que fuere. Acá se atenta contra el sistema de capital privado, contra la propiedad privada y contra el libre emprendimiento desde la propiedad privada. Es todo eso. Y el daño que se va a causar no solo es el daño del impacto inicial de la confiscación de 26 mil millones de dólares, sino además de la eliminación de esta actividad financiera en el mercado financiero uruguayo. Se elimina por constitución esa actividad privada de asesoramiento y colocación en la inversión de los dineros ahorrados por ese universo enorme de clientes ahorristas, sino que también se produce un efecto negativo proyectivo, porque se desinstaló, se eliminó el derecho de propiedad privada en lo financiero y el derecho también inviolable de la legítima actividad privada de emprendimientos privados como desarrollan estas empresas financieras privadas y a su vez todos los ahorristas que son clientes de esas empresas. Es un atentado directo, por un lado, contra la Constitución, es decir, contra nuestros derechos subjetivos, contra los principios constitucionales, contra los derechos adquiridos, porque se roba además ese dinero también. Es un robo, es un hurto a través de la confiscación, lo que va, por supuesto, a plantear digamos, el advenimiento de juicios contra el Estado uruguayo, porque es un Estado ladrón, como el Estado cubano, como el Estado chileno de Allende, como el Estado venezolano, va a aplicar el mismo modelo, el que ya se quiso aplicar en Chile, confiscar los bienes privados capitalizados, porque de ese gran patrimonio que hoy por hoy se dice que está en 36 mil millones de dólares, hay unos 26 mil millones de dólares que obedecen a la actividad privada de estas tres empresas financieras privadas que colocan en inversión los dineros de los ahorristas uruguayos y eso se va a confiscar, se va a robar. Por lo tanto, bueno, se va a ver el Estado uruguayo sometido también a juicios. Esto va a provocar un montón de desenlaces negativos, es gravemente patológico, atentatorio, repito, contra la Constitución de la República, contra los principios que nos garantizan seguridad jurídica en nuestros derechos subjetivos de propiedad privada y de libre emprendimiento o actividad privada, y también derechos adquiridos, y es un atentado contra la Constitución porque la convertiría en una especie de ley suprema contradictoria, inorgánica, esquizofrénica, que como te dice una cosa después te dice la otra, por lo tanto convierten a la Constitución, a nuestra sabia Constitución republicana, democrática, en un documento inútil, contradictorio, sin valor alguno, porque ya carece de organicidad, tiene graves contradicciones y por supuesto un atentado directo contra el derecho de propiedad privada en el ámbito financiero. Pero si atacase el ámbito financiero y a su vez en este momento sería quitarle 1.600.000 clientes a todo el sistema financiero que está muy solventado hoy por hoy por esos capitales que se reproducen y que a su vez permiten la formación de capital en nuestro país y por ende la formación de capital implica generación de trabajo, creación de fuentes de trabajo, por ejemplo, Montevideo Shopping, por ejemplo, cantidad de emprendimientos empresariales, fabriles en Valentines, por ejemplo, inversión en el crecimiento de la industria agropecuaria, la industria cárnica, lanera, lechera, maderera, también de la industria de la construcción, emprendimientos que hay hoy por hoy en Maldonado, en Punta del Este, en Montevideo, en otros departamentos también, por supuesto. Todo eso que hace a ese volumen ya gigantesco, de este círculo virtuoso, de este círculo venturoso, de unos 36 mil millones de dólares, pero de unos 26 mil millones que corresponden al sector privado, 75% de la inversión de los ahorristas uruguayos que se ha multiplicado, más de la mitad del total, contando también República FAB, de las cuatro empresas que trabajan en este sentido,
más de la mitad, el 60 y pico por ciento, es dinero rentabilizado, ya reproducido. Por lo tanto, las empresas han crecido también, digamos, duplicando y hasta triplicando sus rentabilidades. Esto va de la mano de que se duplican las rentabilidades de todos los ahorristas clientes, por eso crecen estas empresas y son sustentables. Todo eso nos habla de un, digamos, sistema capitalista financiero de reproducción para volcar esos dineros a la actividad productiva, a la actividad industrial, a la actividad de inversión comercial, en una actividad muy, muy virtuosa, venturosa, que está dando superávit, que está dando altas rentabilidades, que está dando muy buenas utilidades marginales. Entonces, ¿cómo pasar a un fideicomiso? Si el fideicomiso es un instituto, digamos, legal que obedece al concepto de la administración de bienes y de dinero, al cuidado de ciertos comisionistas, cuando las empresas se encuentran en una situación ruinosa o de concordato, así de acuerdo con acreedores, o ya directamente pasa a la declaración de quiebra. Pero acá es todo lo contrario. ¿Cómo un fideicomiso de empresas que han duplicado y triplicado la rentabilidad de las mismas, por lo tanto, duplicando y triplicando la rentabilización de los dineros ahorrados por los ahorristas? ¿Se dan cuenta del desastre? Por un lado, el desastre constitucional. Se rompe ya nuestra seguridad jurídica y se elimina el derecho de propiedad privada, el derecho subjetivo de propiedad privada en el ámbito financiero. Por lo tanto, es una bomba nuclear al sistema financiero, que es el corazón de todo sistema capitalista y de un modelo económico de desarrollo, para pasar todo un fideicomiso y monopolizar el sistema de la seguridad social desde el monopolio del BPS con el sistema de reparto, cuando se nos dice que colapsa el BPS, que había que hacer una reforma urgente porque está por colapsar, porque no da la ecuación de la longevidad con los nacimientos, y se va a ir dando que cada vez van a haber más jubilados, más personas en situación de retiro, bajo la lógica del PIS-NT Frente Amplio, que todavía no dice nada, se calla la boca. Es decir, en esa lógica del pilar del reparto, el BPS, no va a dar, porque ¿de dónde van a financiar ese dinero si no se reproduce ese dinero? En cambio, en el ámbito privado del ahorro capitalizable se reproduce el dinero y se reproduce a través de un mecanismo de interés compuesto. Año a año se multiplica ese dinero a través de un interés compuesto. Por lo tanto, es 2, 4, 8, 16, 32, 64. Es una progresión geométrica. Y entonces, a su vez, te plantea una propiedad privada. Ese dinero, esa persona que ya pasa a ser propietaria de esa rentabilización, al cabo de su actividad laboral, por el sistema uruguayo, puede retirar todo ese fondo rentable, toda esa rentabilización. Y después de X años puede retirar el 9% de lo rentabilizado. Hasta se exoneraría de préstamos bancarios y quedar agarrado de deudas financieras, deudas bancarias, con préstamos. Utilizaría su propio dinero y sigue invirtiendo en ese ahorro obligatorio una vez que optó por el mismo. Porque es opcional al comienzo. Una vez que optás, pasa a ser obligatorio. Te va a dar estabilidad en cuanto a esa capitalización de esos fondos para tu retiro. Contra todo eso atenta, por lo tanto atenta contra la propiedad privada, los derechos adquiridos, atenta contra el sistema financiero, el advenimiento de juicios contra el Estado multimillonarios, calculan los especialistas entre 22 a 26 mil millones de dólares. Y por supuesto la desfinanciación del Uruguay, es el acabose de Uruguay, se terminó. Y agregale además la operación Pinza con el otro plebiscito, lamentable también, atentatorio, aberrante, de instalar en la Constitución, bajo la consigna de la deuda justa de Cabildo Abierto, instalar en la Constitución una norma que directamente contradiga el artículo 52, porque plantean que se instale en la Constitución un límite máximo de los intereses de los préstamos personales en un 32%, cuando el artículo 52 claramente dice que eso se debe hacer por ley si acaso hay necesidad de establecer un límite máximo en los intereses de los préstamos, porque el interés del préstamo es el precio del servicio del préstamo y depende de la realidad del mercado y depende de qué cantidad de empresas hay, qué presupuestos tienen, qué costos tienen que desarrollar para brindar ese servicio de préstamos y qué mercado hay de prestatarios. Por ende se va ajustando el interés
a lo que el mercado absorbe y a lo que a su vez el mercado absorbe desde los prestatarios y desde los que ofertan los préstamos. Por lo tanto, es muy difícil establecer un límite máximo del interés al préstamo como para considerar ese laxo concepto de la usura. Pero a su vez te dice el 52, si acaso se quiere hacer eso, es de orden público la ley que señale el límite máximo al interés de los préstamos. Artículo 52, prohíbese la usura. El 52 te dice de nuestra Constitución que la usura es un delito. Es difícil de determinar la usura. Pero luego te dice, es de orden público la ley que señale el límite máximo al interés de los préstamos, para todo tipo de préstamos. Es general este artículo de la Constitución. Tiene ese carácter jurídicamente científico, técnico, de generalidad y universalidad. Es de orden público la ley que señale el límite máximo al interés de los préstamos. Esta determinará la pena a aplicarse a los contraventores. La misma ley es la que determinará la pena que se aplicará por el delito de usura que está tipificado en el Código Penal. ¿Qué te dice la Constitución? Entonces, que es de orden público la ley que señale el límite máximo al interés de los préstamos. ¿Qué te dice la Constitución entonces? Que es materia reservada a la ley el establecimiento del interés máximo de los préstamos a través de una ley de orden público que incluso señale las penas al delito de usura si acaso se viola esa ley que te dice que el interés máximo de los préstamos personales, los préstamos hipotecarios, los préstamos, qué sé yo, al capital, etcétera, tienen que ser de tanto por ciento como máximo interés. Por lo general, las leyes financieras se muestran renuentes a establecer un interés máximo porque depende del mercado y del fluir del mercado. El mercado es sabio y sabe cuánto tiene que cobrar, qué precio tiene que cobrar por ese servicio de esa plata concentrada que a vos te da el prestamista, el sistema financiero, que te da ese dinero porque vos lo vas a solicitar dado que te falta o te careces de ese dinero. Pero el préstamo personal que tiene un máximo de $30.000, hasta $30.000 se puede considerar que se pueden otorgar préstamos personales, no más. Bueno, se supone que es porque la persona no tiene los recursos económicos, porque su trabajo, el de esa persona, si es soltera o de pronto si está en matrimonio, ese matrimonio no le rinden los salarios que tienen, van al préstamo personal, que a su vez se hace un rollover porque pueden pedir préstamo acá, allá, lo renuevan, después de tantas cuotas renuevan el préstamo y ya no siguen pagando el anterior, sino que pagan el préstamo renovado, etcétera. Hay todo un mecanismo financiero. También otro atentado contra la Constitución. De todo esto habló cantándole loas a este plebiscito atentatorio contra la Constitución, contra los derechos subjetivos, contra los derechos adquiridos y contra la nación. Porque si esto ocurriera realmente, se van los capitales financieros del Uruguay. Uruguay pierde rango inversor y se van porque perderían 1.600.000 clientes que descongestionan la necesidad de recurso económico porque desde el aporte, que es obligatorio, ya se hizo una ingeniería muy sabia que la mitad la pueden volcar a la capitalización, a la rentabilización de esos ahorros. Por lo tanto, se construye una cuenta con una base monetaria de ahorro y a su vez con una rentabilización de esos ahorros. Imagínate que en ese gran volumen de clientes se puede invertir ese volumen dinerario en emprendimientos realmente serios, sustentables, que van a ir generando, digamos, en esa bola de nieve o en esas, si vos querés, en esos círculos virtuosos, más y más intereses, más rentabilidad de dinero, porque van a ser emprendimientos empresariales acá y en el exterior realmente importantes porque estamos hablando de miles de millones de dólares. Es una fuente de producción de capital que Uruguay tiene. Es una fuente que le da garantía al país en el exterior, le da rango inversor, tiene 3 empresas financieras altamente reconocidas en los mercados internacionales, que cotizan en bolsas de valores, en las más importantes del mundo, que tienen una cartera de clientes enorme y que van formando capital en Uruguay. El año pasado están los datos del INE y también de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, datos oficiales, que las actividades financieras vinculadas al asesoramiento y a la inversión de los ahorristas uruguayos, llámese los que aportan ahorros a través del sistema obligatorio previsional y los que individualmente deciden abrir una cuenta de ahorro capitalizable, bueno, el año pasado Uruguay reprodujo 13.500 millones sobre una base de ahorro y una rentabilización. Calculá que siempre la rentabilización supera la mitad
de la base de ahorro. ¿Qué es la base de ahorro? La plata que la gente pone mes a mes, la que obligatoriamente pones, o si abrís una cuenta, la que vos decidís poner mes a mes, o en el régimen que sea. Esa plata siempre es tuya, no te la toca nadie y no te cobran intereses sobre esa plata. Las empresas financieras, como mienten los integrantes comunistas del PCNT. No te tocan para nada, no te cobran ningún interés. Te cobran interés sobre la rentabilización, sobre lo que reproducen. Pero justamente esas empresas te colocan ese dinero, saben dónde colocarlo, te asesoran en la colocación del dinero, llevan tus estados de cuenta, te brindan todo un servicio profesional que vos no lo podrías hacer ni yo. Lo tienen que hacer empresas con profesionales, con economistas, con expertos juristas en derecho financiero, tributario, con economistas especializados en estos temas, con brokers, con corredores de bolsa, con expertos en mercados internacionales. ¿Se dan cuenta todo lo que destruiría este plebiscito? ¿Y qué dicen después de este discurso eh, impune, disparatado del PCNT del 1 de mayo? ¿Qué dice, por ejemplo, el candidato a la precandidato a la presidencia, el doctor Ojeda? Que está muy bien lo que el PCNT dice respecto a que los jubilados tienen que ganar más de lo que ganan porque siempre han sido muy castigados y que tienen que estar desde el salario mínimo nacional hacia arriba. Y sí, Ojeda, suena muy lindo eso. Y la Constitución te dice que es así. Pero eso vos lo podés aplicar si tenés recursos económicos. Vos no arreglás las cosas por ley o por decreto. ¿Y creés en la mentira de estos delincuentes comunistas que precisamente van a destruir el sistema financiero, van a provocar una fuga bancaria muy grande, una corrida bancaria? Se van a ir los bancos, pierden 1.600.000 ahorristas o clientes, ese dinero se lo roban a través de un mecanismo confiscatorio para que todo pase otra vez a la repartija monopólica del BPS. ¿Y de dónde van a sacar plata? Cuando te dicen que se va a instalar que trabajemos hasta los 60 años, van a haber cada vez más viejos que se retiran y menos jóvenes que aportan, y todo va a ser de reparto. ¿Y en dónde se va a producir el dinero? Las empresas van a reducir personal, va a ser todo más caro, se le va a exigir que el aporte obligatorio del trabajador crezca, que se duplique. ¿No razonaste eso? ¿No te das cuenta que es un deterioro total lo que van a provocar? Es el desenlace del deterioro del sistema financiero, del capital financiero de reproducción de dinero y de formación de capital, que es lo que odia el comunista. La batalla final del comunismo es atentar contra el capital financiero, porque si atentás contra el capital financiero, como efecto dominó, luego haces caer todo el capitalismo. Porque si vos destruís el corazón del sistema capitalista, que es la red bancaria que un país tiene, la credibilidad, la estabilidad jurídica de la operativa bancaria, donde ahí se te coloca el dinero, se invierte el dinero, se asesora qué hacer con el dinero, se establecen los tipos de cambio. Si vos destruís eso, destruís todo el sistema capitalista. ¿Qué capital de producción vas a tener? ¿En dónde van a solicitar préstamos las empresas? Si muchos bancos se fueron. Si Uruguay no tiene rango inversor y perdió confiabilidad en el exterior, ¿quiénes van a venir a invertir? ¿Quiénes van a invertir y quiénes van a hacer negocios con las empresas que queden solicitando tales productos por importación? Si Uruguay se va a desfinanciar gravemente y va a quedar como un deudor de unos 22 a 26 mil millones de dólares incluso. ¿Te das cuenta del disparate que estás diciendo? Y así está el sistema político uruguayo, no entendiendo nada y hablando pamplinas, mirá qué elegante que me puse, hablando, no lo digo, pero ¿de qué están hablando? ¿Se dan cuenta del desastre que puede pasar? Y este es el argumento fundamental que hay que atender en esta campaña electoral. Más allá del presidente, más allá inclusive de la primera vuelta, este plebiscito es el caballo de Troya que metió el Partido Comunista a través del PCNT, sindicato proselitista, sindicato que es político, no es sindical, y que Uruguay permitió que se desarrolle este monstruo y que haya crecido desde el periodo de la primera presidencia de Julio María Sanguinetti. Ese es el problema que estamos teniendo. Tenemos un ADN de un Estado que está, digamos, consubstanciado y está hecho a la imagen y semejanza del sistema sindicalista corporativo monopólico de los sindicatos únicos por rama de actividad a través de esa gran federación única que es el PCNT, que tiene, bueno, un peso enorme político, un peso de presión, porque es estable, porque tiene a sus ñoquis a través de 20 y pico, 30 años, liderando a cada uno de esos sindicatos únicos y negociando con el negociador de turno, que es el gobierno que pasa, y a su vez en la actividad privada con las cámaras empresariales, que son las empresas más conchetas, más, de más plata,
que negocian y no les interesa porque manejan otros márgenes de dinero y tienen otras infraestructuras, desconociendo los efectos negativos que puedan provocar esas negociaciones colectivas al resto de las empresas y de los trabajadores en ese heterogéneo panorama que es cada rama de actividad económica. De eso Uruguay no ha planteado un debate en serio. Uruguay no se está hablando a sí mismo en serio como una nación democrática y como un Estado de Derecho. Cuando defendemos esto en este programa, defendemos la institucionalidad, el Estado de Derecho, nuestros derechos subjetivos, nuestros derechos adquiridos, nuestra seguridad jurídica, nuestra estabilidad como nación, nuestra estabilidad jurídica, no a tales empresas. Lo mismo pasa cuando hablamos de la inderogabilidad de la ley de caducidad, y del aberrante, el aberrante atentado contra nuestro Estado de Derecho, que es una Fiscalía de Lesa Humanidad. No es porque defendamos a fulano y mengano y a los presos pobrecitos políticos que padecen, que es una realidad que padecen, que es una realidad que son víctimas de toda una persecución política. Pero nuestro, digamos, relato periodístico de investigación obedece a la necesidad de proteger nuestro Estado de Derecho, no a un grupo de personas. Hoy les toca a ellos, mañana a otros, porque rompieron la estabilidad jurídica de nuestro Estado. ¿Se entiende eso? Rompieron a nuestro Estado de Derecho. Porque si una ley de caducidad es inderogable, porque es una renuncia procesal, que tiene todo el derecho del mundo el Estado uruguayo de hacerlo y así lo hizo, como lo hizo con la resolución anticipada de juicios penales por la ley de amnistía, bueno, eso hay que protegerlo siempre, con sangre, sudor y lágrimas, porque es lo que nos da garantías a todos nosotros. Es un atentado contra la seguridad jurídica también, en este sentido, de las Fuerzas Armadas, de la institución Fuerzas Armadas, de la institución Seguridad Jurídica del Estado uruguayo. Y lo mismo pasa con este plebiscito. Pero claro, después escuchás a Ojeda que dice estos disparates, como a Yamandu Orsi, cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con lo que manifestó en este acto el PCNT, y dijo que sí, porque el PCNT siempre ha sido un sindicalismo autónomo y que es verdad que el Frente Amplio no tiene nada que ver, que no los presionan y que el Frente Amplio no se siente presionado por este plebiscito, pero no se manifiesta. Y te dice que el sindicalismo uruguayo siempre ha sido un sindicalismo autónomo y que el PCNT y los sindicatos del PCNT son autónomos. No entiende nada, Orsi. Da para otro programa explicarle a Orsi qué quiere decir autonomía sindical, qué es la autonomía sindical y qué es, a diferencia de un sistema flexible de sindicatos plurales y autónomos, un sistema rígido y corporativo, prácticamente un sistema de, digamos, de clases negociadoras, un sistema de casta o clase negociadora corporativa, monopolios sindicales que establecen categorías de negociación con el Estado. Y si estableces categorías de negociación con el Estado, estás violando el derecho inviolable de la libertad, artículo 7. Estás violando la libre disposición de las voluntades. ¿Por qué? Porque el Estado, si vos negociás con el Estado es monopólico. ¿Y cómo termina esa negociación? De las negociaciones colectivas, de los sindicatos monopólicos, de los sindicatos que categorizan actividades comerciales con el Estado, en un decreto que tiene fuerza de ley, por lo tanto te aplica el monopolio del Estado unilateralmente a todos los trabajadores y a todas las empresas que no han sido contempladas por esos organismos corporativos que son los sindicatos únicos con el gobierno en materia pública de funcionarios públicos y los sindicatos únicos con las empresas corporales, las grandes empresas, ahora en materia privada, pero que debe ser refrendado por el Poder Ejecutivo a través de un decreto, imponiendo así lo que se resolvió en cuanto a categorías laborales, ordenamiento empresarial, régimen empresarial y laboral, también salarios, el régimen salarial, se impone y se viola la libre disposición de las partes, la libre disposición de la voluntad para negociar entre trabajadores organizados en un sindicato y los empleadores organizados o no o representantes de esa empresa. Porque el sistema plural, abierto, más saludable para un modelo económico de desarrollo es el sindicalismo por empresa y no el sindicalismo por rama de actividad, porque ahí categoriza la actividad económica en una abstracción, en una gran categoría que no obedece a los hechos, a la realidad. Pero hay que seguir explicándole a Yamandu Orsi. Dios nos libre y nos guarde de Yamandu Orsi y de Carolina Cose como futuros presidentes de la República Oriental del Uruguay, que de república cada vez le queda menos.
Seguimos en este programa, estamos en compañía de Maxi Pérez, así que vamos a una pausa, Maxi, si te parece, y continuamos.